Sí, pero Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Decálogo del abogado. A nombre del equipo de trabajo de Jurista Yus, les damos la más cordial bienvenida a esta excelente charla que pues hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestro estimado amigo, el abogado Pedro Durán, quien pues ya es conocido por algunos de nosotros, precisamente con este tema tan interesante titulado Amparo Oral, la reforma que sí es necesaria. Nuestro estimado amigo, el abogado Pedro Durán, es abogado litigante, es docente universitario y articulista. Y pues bueno, este tema es muy importante, es un tema que nos concierne a quienes somos abogados litigantes y qué mejor escuchar la opinión de nuestro estimado amigo, el abogado Pedro. Pues le cedemos los micrófonos. Adelante. Hola maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Quiero agradecerles porque nuevamente estoy aquí. Ya había estado en algunas ocasiones ya previamente aquí compartiendo el escenario virtual con ustedes, por lo cual pues para mí es un honor, siempre es un gusto compartirles estos temas, sobre todo la idea de hoy. Fíjense que yo le comentaba previamente al live a la maestra, yo le comentaba el tema de que trataba de evitar el preámbulo que ya en su momento había hecho con los amigos y hermanos de Capacitación Puebla, porque después de esa capacitación me empezaron a llegar algunas invitaciones de diferentes foros, algunos mensajes de grandes juristas, donde me comentaban que ya existían juristas que, ahora sí que como dicen en los juzgados, bajo protesta de decir verdad, yo no sabía, pero que habían puesto sobre la mesa el tema de si el juicio de amparo podría tener un proceso oral. Entonces, me percato de que el abogado penalista y doctor en ciencias penales y política criminal, que de hecho acaba de ser nombrado como el titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Curi, máster, el 13 de marzo del 2025 publica un artículo en una página que se llama El Mundo del Derecho hacia un amparo, hacia un juicio de amparo oral. Así lo publica, vale la pena decir que yo este trabajo lo tengo desde mayo 2024, pero aún así, pues que provenga del máster, pues es un gran aporte, que ya lo leí verdaderamente, es un tinte desde el punto de vista general, ¿eh? Y mi buen amigo Irving Ambriz me etiquetó en una publicación y me dice que el primero de los autores que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la tendencia a la oralidad en el juicio de amparo fue el profesor Virgilio Rincón Salas, obviamente conocido por todos ustedes, en un libro que se llama La decadencia del juicio de amparo. E incluso el máster Irving Ambriz, en su tesis de maestría, también trató de abordar este tema, pero señala que faltó profundizar el planteamiento del problema. Y hace 9 días hubo una conferencia que rinde Miguel Carbonell y le preguntan apenas hace 9 días si era posible el juicio de amparo a través de la oralidad. Y ya se generó ahí una opinión muy buena, muy interesante y bueno, yo de verdad no sabía que había algunos autores que ya habían por lo menos marcado la pauta y la posibilidad de que esto se pudiera llevar a cabo, pero digamos, tampoco existe una estructura como tal y como la que yo aquí les voy a presentar. No me voy a tardar mucho porque incluso ya tengo ahí toda la estructura. Lo que sí es que es un libro que yo ya había terminado y había culminado, sin embargo, ahora con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, me obligo a detenerme, a reeditar, a reestudiar, a volver a hacer algunos puntos que sí son muy importantes y que de hecho ya parte, algunos fragmentos de ese código único que menciono, pues bueno, ya tiene ahí algunos agregados. Este es un libro
que estamos buscando que llegue como reforma. También estamos en pláticas con algunos diputados para que se pueda meter al Congreso, porque ya está totalmente estructurado. Ahorita se los voy a mostrar. Y de hecho les voy a compartir pantalla. Bueno, me dice que no está permitido, pero bueno, Enseguida lo habilitamos a un ver si momentito. me permiten por ahí compartir pantalla. Ya es confitrión. Mm. Ah, listo, listo, listo. En pantalla, yo ya hablo de una situación muy marcada relativa a que, a ver, ya tenemos oralidad en los juicios mercantiles, penales, obviamente, con la reforma al artículo 20 desde el 2008, con el nuevo sistema de justicia laboral, ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y todas estas características, pues en realidad tienen ya una visión de forma oral. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues no es otra cosa más que el juicio de amparo tenga oralidad, nada más que aquí no le puedo cambiar, a ver. Como ya sabemos, pues hay algunos principios que son relativos al juicio, relatividad de las sentencias, que realmente pues es la fórmula Otero, ¿no? El principio de instancia de parte agraviada, principio de agravio personal y directo, principio de definitividad y principio de prosecución judicial. Este principio es fundamental, es medular para lo que nos ocupa, porque de hecho, pues como sabemos, el principio de prosecución judicial eh, implica que el juicio de amparo se siga en forma de juicio, también se le conoce como principio de tramitación judicial. Entonces, este principio de prosecución judicial nos obliga a extender la visión del juicio de amparo a la oralidad. Entonces, al extender el principio de prosecución judicial, al mismo tiempo nos orilla, en concordancia a la evolución del proceso, a evolucionar este principio a través de la oralidad por conducto de su proceso y evidentemente nos sitúa en la oralidad que se ha recogido en materia laboral, en materia mercantil, en materia civil familiar, penal y bueno, quiero hacer una aclaración. Fíjense que ha pasado mucho que yo realizo una serie de palabras. No es un tema de lingüística, la verdad, no es un tema de juego de palabras, pero sí creo que, digamos, atendiendo un poquito a Ernesto Laclau, a Feinstein, entre otros personajes de la lengua, podría ser Ronald Barthes, no sé, filósofos que han estudiado muy bien la lengua, podríamos caer aquí en una confusión. Porque, por ejemplo, yo cuando me voy hasta la etapa oral del juicio de amparo, que aquí les estoy proponiendo, en lugar de decir audiencia preliminar, les digo audiencia preconstitucional. Y si nos metiéramos a un estudio profundo, exacto, ortodoxo de la palabra preconstitucional, lo correcto nos indicaría a que estuviéramos hablando de una constitución previa a la constitución carrancista de 1917, ¿no? Una de Cádiz, de Apatzingán, bases orgánicas, pero no. Lo que estoy diciendo es que contextualizándonos al juicio de amparo, pues estamos en condiciones de hablar de una audiencia preliminar que a rango de visión constitucional sería una audiencia preconstitucional. Y no necesariamente me estoy remontando a constituciones previas de la de 1917. Es decir, no estaríamos hablando de un evento previo a la Constitución,
sino de una etapa previa a la audiencia constitucional. Esto sí se los quiero dejar muy claro, porque de hecho voy tomando múltiples principios que ya rigen la oralidad y los voy elevando al rango de visión, de óptica, de concepto constitucional. Por ejemplo, todos sabemos que en los procesos orales pues rige el principio de publicidad. Aquí obviamente le vamos a poner principio de publicidad constitucional. No hay mucho que abordar sobre esto, pues ya sabemos, pues las audiencias sean públicas, en el caso particular las audiencias que se den motivo con motivo, perdón, de el amparo oral, pues que tenga acceso de audiencia. Sin embargo, aquí vale la pena hacer ya una precisión de que el artículo 124 de la ley de amparo señala que las audiencias serán públicas, así que no hay mucho que abordar. La mayor parte de los puntos característicos de esta propuesta como que nos arrojan, nos conducen al amparo indirecto. ¿Mm? Esto es muy importante. Sin embargo, hay un principio que es el principio de inmediación federal. Y el principio, obviamente ya sabemos que es el principio de inmediación federal, pues estar en contacto directo con las partes, ¿no? Eh, bueno, en una interpretación práctica. Pero este principio de inmediación federal sí tiene más presencia, tiene más rol importante en el juicio de amparo directo, y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, principio de inmediación federal, ya sabemos que este principio nos conduce a que las audiencias tienen que ser desarrolladas en presencia del juez, aquí sería juez federal, así como las partes que deban intervenir en la misma. Ya sabemos que esto se va a tener que llevar a cabo en una audiencia de sala de oralidad, que ya he visto que tanto los tribunales colegiados, pues realmente ahí en el Poder Judicial de la Federación, de forma general hablando, pues ya tienen algunas salas que incluso están muy bonitas, muy interesantes. Y este principio de inmediación en el juicio de amparo directo podría insuflarse a las tres instancias. Ya sabemos que en la primera instancia obviamente se da, ¿no? Hay un contacto directo entre las partes. En materia penal, pues bueno, defensor, imputado o acusado, según la etapa, Ministerio Público, juez de control o tribunal de enjuiciamiento, reitero, según la etapa, en un juicio de corte familiar, civil, mercantil y laboral, parte actora, parte demandada y, por supuesto, juez. En materia penal, hay una audiencia que es la audiencia de alegatos aclaratorios. Y yo hace tiempo tuve una audiencia y cuando se finaliza la audiencia, el magistrado de la sala que compone la sala oral penal, aquí en el Tribunal Superior de Justicia, cuando termina la audiencia me dice, solamente quiero hacer la precisión de que no hay aclaraciones. Eso fue muy interesante para mí, me impactó mucho porque dije, entonces, ¿qué sentido tiene la audiencia de alegatos aclaratorios? Me doy cuenta de que hay una tesis de registro digital 202, 1028, de rubro audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio, su naturaleza y su finalidad de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta tesis, que de hecho se las recomiendo mucho para que no les pase lo que a mí me pasó, nos establece que parte de la naturaleza de la audiencia de alegatos aclaratorios pues corresponde con la noción de una comunicación efectiva y podríamos decir directa entre los recurrentes y el tribunal de apelación, parte apelada, parte apelante, con los magistrados que componen la sala de oralidad. Y esta misma tesis nos dice que la audiencia de alegatos aclaratorios persigue la clara identificación de la litis impugnativa y que permite hacer patente la más encarecida pretensión central de o los agravios cuyo énfasis oralmente expresado por el recurrente puede ser más visible para el tribunal, resultando pertinente para el tribunal escuchar de viva voz los alegatos relativos a los agravios, ¿sí? Entonces, yo creo que
Este principio de inmediación que al parecer acorde a esta tesis se insufla a la audiencia de alegatos aclaratorios para que exista ese contacto directo con la sala oral penal, lo pudiéramos, reitero, insuflar al juicio de amparo directo, porque esta tesis nos muestra que efectivamente se deben hacer las aclaraciones pertinentes, pero además centrar o fijar la litis de la apelación y sobre todo el principio de inmediación pase de la segunda instancia a la ante el tribunal colegiado. Ojo, en un amparo directo. Entonces, este criterio, ¿cómo lo podríamos operar? Igual, no es, no es, no es mucho lo que se tiene que abundar, sería esclarecer a que el tribunal colegiado tenga una comunicación efectiva y directa con la parte, recordemos que acorde a la última reforma ya es persona quejosa, asimismo centrar el fondo de la litis en este caso, de los conceptos de violación y que incluso las partes puedan enfatizar oralmente lo expresado en su demanda de garantías para que el tribunal colegiado escuche de viva voz los conceptos de violación. Entonces, este principio de inmediación creo que cobra una relevancia muy importante en el amparo directo, así como se hace en una apelación penal, y que podría hacerse en todas las materias. Obviamente sabemos, pasamos a los siguientes principios, orales, que es continuidad, concentración. Esto sí es muy importante porque de hecho lo voy a concatenar con el tema de fijar un día y hora para escuchar el fallo constitucional. Es cierto que el artículo 17 constitucional nos habla de un término. La realidad y la práctica es que nos muestra que el tribunal colegiado, el juzgado de distrito, se reserva el tema de emitir una sentencia y se tarda más del término de lo que marca el artículo 17 constitucional. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esta parte, pero bueno, creo que resulta innecesario en qué consisten estos dos principios, continuidad, concentración, pero obviamente también se ajustarían al juicio de amparo. Muy bien. Hay un concepto que yo encontré en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que le llaman metaverso. Aquí le pondríamos, por supuesto, un metaverso constitucional. Y aquí, bueno, ya sabemos que en el juicio de amparo ya existe el sistema en línea del Consejo de la Judicatura Federal, acorde a lo que fue el Acuerdo General 12/2020, donde ya podíamos promover demandas de amparo con firma electrónica avanzada o con FIDEL, ya existían lo que son las notificaciones electrónicas, los acuerdos con firma también electrónica de los jueces, el expediente electrónico y pues no hay mucho que abordar en esta situación porque al final del día el sistema en línea del Poder Judicial de la Federación ya existe. Pero obviamente aquí hay un glosario que yo cuando termine el libro se los voy a compartir porque en ese glosario obviamente viene esta parte del metaverso constitucional porque hasta ahorita solamente está el acuerdo. Entonces, esto es otro punto que creo importante. Hasta ahorita no opera la oralidad en suspensiones del acto reclamado, incidentes, recursos y su sustanciación será igual. Esto podría cambiar, pero yo lo estimo innecesario porque recordemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya busca la oralidad en casi todo, incidente de nulidad en múltiples situaciones, los recursos de revocación en la misma audiencia, pero no creo que resulte necesario porque creo que en lugar de maximizar la justicia pronta y expedita, creo que sí habría una obstaculización. Hay una regla que han venido adoptando los procesos de oralidad, por lo menos el juicio oral mercantil, artículo 1390 bis del Código de Comercio, y la Ley Federal del Trabajo con el nuevo sistema de justicia laboral, que es que no proceden recursos ordinarios. En este caso, obviamente, no opera esta situación. Obviamente no opera. Les voy a hacer un repaso de los procesos orales que tenemos en México.
En el juicio oral mercantil, pues ya sabemos que hay una etapa postulatoria o escrita que se compone de la demanda, contestación, evacuación de vista, contestación a la reconvención, etcétera, ¿no? Hay una etapa oral que se compone de dos audiencias, audiencia preliminar, audiencia de juicio. Y el Código de Comercio nos va diseccionando cómo es que se compone la audiencia preliminar, la depuración del procedimiento, conciliación o mediación entre las partes, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, admisión de pruebas y citación para audiencia de juicio. Casi lo mismo pasa, bueno, en la audiencia de juicio, desahogo de pruebas, alegatos y resolución inmediata. Casi lo mismo pasa en el juicio oral laboral. Aquí nos encontramos con la demanda, la contestación, ya sabemos que es distinta, aquí no hay evacuación de vista. En materia laboral está la réplica, la contrarréplica, y eso es lo que compone la etapa postulatoria. De igual manera, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio en la etapa oral, ¿no? Casi es lo mismo. El artículo 873-E de la Ley Federal del Trabajo, depuración del procedimiento, establecer hechos no controvertidos, admitir pruebas y audiencia de juicio. Y pues como sabemos, la depuración del procedimiento por lo menos tiene dos efectos: el reconocimiento de las partes, de la legitimación en la causa y resolver excepciones procesales. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también nos muestra esta misma estructura. Una etapa escrita, postulatoria, demanda, contestación y evacuación de vista, y asimismo una etapa oral, perdón, con una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Misma estructura, depuración del procedimiento, se resuelven excepciones procesales. Ahí hay un tema de competencia en el Código Nacional y bueno, todo lo conducente hasta el juicio, hasta la audiencia de juicio. Pero hay un artículo que es el 258 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y qué es lo que nos dice este 258? Dice, cuando la controversia se refiera solo a puntos de derecho y no de hecho, se citará las partes para la audiencia de juicio en el término de 10 días, escuchar alegatos y la autoridad jurisdiccional expondrá de forma breve, clara y sencilla su fallo. Este artículo 258 lo rescato también para el juicio de amparo. Claro, porque luego me pueden decir, oye, ¿para qué los hechos? ¿Y para qué esto? Si a lo mejor solamente los puntos, sobre todo esto se da mucho en el juicio de amparo, solamente se trata sobre si ver la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, ¿sí? Entonces creo que ahí podríamos aplicar este artículo 258, tomando en cuenta la oralidad que ya se nos permite en el marco jurídico mexicano en el juicio de amparo. Miren, entonces, esta es la parte importante. ¿Cuál sería el amparo oral en el juicio de amparo indirecto? Obviamente, una etapa escrita, postulatoria, acorde al artículo 108 de la Ley de Amparo, se presenta la demanda de amparo indirecto y se ofrecen pruebas desde la demanda de amparo. Esto es importante porque tanto en los juicios mercantiles, laborales y familiares y civiles se ofrecen pruebas desde el escrito inicial de demanda. Aquí adoptaríamos esa característica. También dentro de la etapa postulatoria, y como es algo muy propio de la ley de amparo, conforme al artículo 111 de la ley de amparo, en esta etapa escrita entraría lo que es la ampliación de la demanda de amparo indirecto. El artículo 115 de la ley de amparo nos dice que desde que se admite la demanda se señala audiencia, se fija fecha para audiencia constitucional. En este caso, si resulta necesario, sería una audiencia
preconstitucional, que como ya sabemos, en los otros juicios se llama audiencia preliminar, que sería preconstitucional. Ya les expliqué esta situación, así que para no redundar, continúo con el 117. Dentro de la etapa escrita o postulatoria, entraría lo que es el informe justificado por parte de la autoridad responsable. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que comprende la etapa escrita o postulatoria. Se presenta demanda, se ofrecen pruebas desde el escrito inicial de demanda, en caso de que sea necesario, obviamente, la ampliación de la demanda de amparo indirecto, se señala fecha para audiencia preconstitucional en lugar de audiencia constitucional, y aquí mismo se rinde informe justificado por parte de la autoridad responsable. Obviamente aquí entrarían las vistas, ¿no? Las vistas al informe de autoridad. Esa sería la etapa preconstitucional, perdón, la etapa escrita postulatoria, y lo siguiente sería ya entrar a la etapa oral. Y aquí es donde comenzaríamos con la audiencia preconstitucional. Ya sabemos que hay una depuración del procedimiento, conciliación o mediación entre las partes, fijación. Aquí no vamos a decir sobre hechos no controvertidos, sino que vamos a señalar fijación sobre hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, no controvertidos, admisibilidad de las pruebas y citación para audiencia de juicio oral constitucional. Esta es la parte que compone la audiencia preconstitucional ya dentro de la etapa oral, que sería la primera audiencia. que sería la primera audiencia. Bueno. Entonces, la primera parte es la depuración del procedimiento. Obviamente el juez examina las cuestiones relativas a la legitimación procesal de las partes en el juicio de amparo. Y en la depuración del procedimiento, en los familiares, civiles, mercantiles y laborales, y de hecho también bueno, es que ahí hay más bien un tema de que se tienen que exponer, pero por lo menos en esas 4 materias se resuelven excepciones procesales. Aquí en el juicio de amparo no va a pasar nada de eso, pero lo que sí pasaría, y es justamente en términos del 113 de la ley de amparo, es que el juez resolvería en su caso causas de improcedencia en el juicio de amparo, de las cuales prevé el artículo 61 de esta misma ley, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional, lo cual, insisto, es posible en términos del 113, porque el 113 de la ley de amparo nos dice que si existe causa manifiesta indubitable de improcedencia en el juicio de amparo que provoque el sobreseimiento, pues ahí concluye el juicio de amparo. Entonces, en la depuración del procedimiento se analizan las cuestiones relativas a la legitimación, y en lugar de analizar excepciones procesales que no van a darse, pues, por la naturaleza del juicio de amparo, se resolverían en todo caso causas de improcedencia del juicio de amparo. La segunda etapa que comprende esta audiencia preconstitucional es la de conciliación o mediación entre las partes. Y aquí pongo sobre la mesa una situación un poquito controvertida, que ¿es posible incorporar la justicia alternativa en el juicio de amparo? Es una buena pregunta, ¿eh? Sabemos perfectamente que actualmente no es posible la aplicación de la justicia alternativa de forma, o más bien formal, en el juicio de amparo. Pero en la práctica, si el quejoso se desiste del juicio de amparo, la autoridad da cumplimiento voluntario al acto de autoridad del cual se duele el quejoso, pues se provoca el sobreseimiento, ¿no? O sea, sabemos que eso pasa. Entonces, creo que de manera excepcional podría ocurrir esto cuando el acto reclamado tenga que ver con cuestiones patrimoniales y de carácter privado. Obviamente no nos vamos a poner a negociar, a conciliar, a verificar de una manera autocompositiva con un juez de control, con un ayuntamiento, derechos humanos o derechos sustantivos, pero hay excepciones, por lo menos en el ámbito privado.
Hay, últimamente han presentado muchos estudiantes amparos en contra de universidades por la omisión de la entrega de títulos universitarios o certificados. También, derivado de un hecho de tránsito tipo choque, etcétera, ha resultado que las grúas cobran por encima de la tarifa que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, les paso estas tesis por si son de su interés. La tesis de Registro Digital 202-6897, Jurisprudencia, universidades privadas en actos relacionados con la omisión de tramitar y realizar la entrega de un título profesional, se equipara a una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Y el otro tema que les comentaba, Registro Digital 201-8825, cuando el servicio de arrastre y pensión de vehículos obviamente excede la base tarifaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Porque luego les quieren cobrar una cantidad infinitesimal que no viene invocada, normada en la base tarifaria. Entonces, al tratarse de esta situación, creo que sí es posible, porque hace poco promovimos un amparo y sí nos conceden la suspensión, pero únicamente para efecto de que ya no incremente. Entonces digo, pues lo que queremos es una suspensión con efectos restitutorios, que sí es posible. Incluso hay tesis y criterios al respecto. Entonces, cuando la suspensión no cumple con nuestras expectativas, creo que ahí pudiéramos buscar la manera de llegar a una pronta solución de forma autocompositiva. ¿Sí? Por eso invoco esta figura de si es posible incorporar la justicia alternativa en el juicio de amparo. Esta sería, digamos, la segunda fase de la audiencia preconstitucional en la etapa oral del juicio de amparo. La tercera fase, obviamente, fijación sobre hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado no controvertido, artículo 108 de la ley de amparo. Estos hechos o abstenciones se admiten por la autoridad responsable y por lo tanto pues no necesitan probarse. Ahorita me voy a remitir un poquito, ya ven que les decía que acorde a lo que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, si no se trata de hechos, solamente puntos de derecho, pues nos iríamos directamente a la audiencia constitucional. La siguiente fase sería admisión de pruebas y citación para audiencia de juicio oral constitucional. ¿Sí? Estas partes serían lo que comprende la audiencia preconstitucional, pero únicamente para subrayarlo, como les decía, si el 258 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya nos marca que si no hay puntos de derecho, entonces aquí también, si la controversia es únicamente por conceptos de violación, pues evidentemente se cita a las partes para la audiencia constitucional oral, y en términos del 17 constitucional, ahorita se los voy a poner aquí en la mesa, es que les van a fijar fecha y hora. Si bien es cierto, el 17 constitucional nos habla de 3 meses para dictar la audiencia, sabemos perfectamente que en la praxis esto no pasa, que en todo caso, en lugar de que se reserven ese derecho y nos emitan sentencia después de un año, que en esos 3 meses nos fijen fecha y hora, tienen 3 meses. Ni modo que no resulte suficiente ese tiempo. Entonces, tienen 3 meses y ahí estaríamos en condiciones de que nos fijen fecha y hora en esos 3 meses para que las partes, en atención al principio de inmediación federal, acudan ante el juez federal y escuchen el fallo constitucional, que este es otro término del glosario, el fallo constitucional. Bueno, estas son las partes que se comprenden en la audiencia preconstitucional y muy sencillo la audiencia de juicio oral constitucional, que implicaría alegatos, desahogo de pruebas. De hecho, me interesa mucho cómo una de las últimas reformas a la ley de amparo ya nos conduce a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de forma o de aplicación supletoria. Entonces ya podríamos hasta interrogar, meter teoría de la objeción, interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, y creo que sería un poquito más factible.
pero bueno, obviamente a testigos, porque sabemos perfectamente que en el juicio de amparo no opera la prueba confesional, se desahogan pruebas o se dicta sentencia en ese mismo momento, en términos del 17 constitucional, nos fijan fecha y hora para que se cite a las partes, ya les comentaba esta situación, y se dicta el fallo constitucional, pero también se hace la explicación de la sentencia o del fallo constitucional. Entonces, esto es más o menos lo que vengo exponiendo en el libro. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla. Ay, creo que no puedo. Y es más o menos, maestra, la estructura completa que yo traigo para que el juicio de amparo pueda tener un proceso oral. Entonces, maestra, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la conversación. Traté de ser lo más breve, porque incluso ya lo he expuesto en... Es que hablo pausado porque me escucho aquí en el audio. Entonces, traté de ser lo más breve, ya lo he expuesto en múltiples foros. Si se fijan, realmente es ya toda la estructura que comprendería la oralidad en el juicio de amparo. Elevo algunas palabras al concepto constitucional y en lugar de meterme en situaciones que a lo mejor pudieran dilatar, demorar más el juicio de amparo, creo que, por ejemplo, el hecho de que se nos fije fecha y hora para la explicación del fallo constitucional, en ese término que habla del 17 constitucional, sí implicaría una justicia pronta y expedita, y además 3 meses son muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, maestra, y les agradezco a todos. Gracias. Le agradecemos, abogado Pedro Durán, por esta excelente charla que nos impartió el día de hoy, en donde nos habló de este, pues, tema interesante. Uno, quizá no nada más yo me lo he preguntado, cómo es si todos los sistemas o los sistemas de justicia penal han avanzado y han mudado a la oralidad, digámoslo así. En el caso del sistema de justicia penal, laboral, mercantil, estamos en el civil familiar, ¿cómo es posible que el amparo sea escrito? ¿Verdad? Yo creo que de aquí esta interrogante que muchos de nosotros nos hemos hecho y que en ocasiones pensamos en tramitar un amparo precisamente por el tiempo en que tarda en resolverse y vemos otras vías. Le agradecemos mucho, abogado Pedro Durán, por esta charla, por compartirnos parte de su investigación, como usted nos comenta. Pues esto ya lo estaba, usted ya lo ha aterrizado en su libro, sin embargo, pues está esperando que próximamente pues salgan estas nuevas reformas. Y pues bueno, estaremos justamente pendientes, precisamente por estos reformas, estos avances que tendremos, y esperamos que cuando ya esté todos estos cambios ya realizados, entonces venga nuevamente aquí a este foro jurídico a compartir sus conocimientos con nosotros. Licenciado Pedro Durán, ¿algunas palabras finales que quiera compartirnos? No, maestra, al contrario, muchísimas gracias. Espero que sigan las puertas abiertas. Reitero, traté de resumirlo mucho, pues es un libro que más o menos comprende 200 y tantas páginas, pero creo que vale la pena compartírselos. Así que bueno, muchísimas gracias. Por ahí veo una manita levantada. Sí, justamente le iba a comentar, aquí tenemos una manita levantada, alguien que quiere por aquí hacerle algún comentario relativo al tema. Le vamos a abrir el micrófono si usted lo considera conveniente. Adelante, adelante. Adelante, licenciado Ricardo Colorado.
¿Verdad? Muy buenas noches. Pues Buenas muy noches. interesante Buenas noches. el tema. El tema está Adelante. interesante, pero es la oralidad como un principio preponderante, ¿no? El planteamiento que hace el ponente nos lleva en cuanto a su exposición a que se inserte la oralidad en el amparo, pero no está proponiendo tal cual un amparo predominantemente oral, porque en el sistema reformado en materia penal va a ser 100% oral y tampoco el civil. Hay una fase escrita y una fase oral. Y también recordar que la oralidad no es nueva, nos la han vendido a las nuevas generaciones, se las han vendido como nuevas. Pero quiero destacar la literalidad del artículo 685 en la Ley Federal del Trabajo de 1980 como el principio de la oralidad, como predominantemente oral. Está inserto en el artículo 685 ya derogado, y en el cual se establecía la idea de en una audiencia tener conciliación de bandas, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en una audiencia. Entonces, las cargas de trabajo es difícil que se pueda insertar también este amparo con principio de oralidad. Es complicado porque incluso la reforma civil van a ver ustedes que van a aplazarlo porque no hay dinero para las salas. Esta reforma también implica una ingeniería y un Ujú. aditamento de salas y recursos a nivel nacional. Y los juzgados en el país, las principales ciudades, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, están colapsados. Estados hasta pequeños como Tlaxcala, como que es uno de los estados más pequeños del país, como Morelos también, están colapsados y los juicios para que te asignen una sala oral tardan de 7 meses a un año. Entonces, está bien como idea y como retomarla, pero Ujú. como sería el título, recobrar el principio de oralidad en el amparo, porque el planteamiento mismo que hace no es 100% oral, ¿eh? Hay una fase escrita y hay una cuestión mixta de lo que está planteando. Sería mi comentario y agradecer también, ¿verdad? Siempre es importante hacer planteamientos y sí sería ideal, ¿no? Que te hicieran un amparo y te lo resolvieran en 3 meses cuando la realidad dista, quisiéramos que se resolviera hasta en 4 meses, usted quisiera Claro. abogado, pero tardan año, año y medio, los amparos están tardando mucho, los indirectos no se diga los directos. Sería cuanto de mi parte y agradecer de verdad por su ponencia. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias por su comentario, es muy interesante. Efectivamente, yo creo que tiene razón. Si viviéramos en el deber ser estatista, que se reformara para las cosas que verdaderamente sí son importantes. Sí, sí, aquí entraría, perdón, la posibilidad de reformar sobre lo que sí importa. De hecho, por eso el título se llama Amparo Oral, la reforma que sí es necesaria, porque somos testigos de que la ley de amparo se ha venido reformando para efectos negativos, incluso que vienen extirpando y suprimiendo derechos humanos. Pero tiene toda la razón, su punto es muy realista, maestro. Muchísimas gracias. Pues bueno, parece que es la única manita levantada. Por aquí también hay una felicitación de la licenciada Yolanda Zamora. Muchas gracias, licenciada Yolanda. Y pues bueno, les agradecemos a todos los que se pudieron conectar el día de hoy a este tema tan importante que se trató el día de hoy en esta plataforma de Jurista Yus. Y principalmente le agradecemos al maestro Pedro Durán, que por aquí dedicó Gracias. el tiempo para estar aquí con nosotros y compartir precisamente sus conocimientos. Y pues bueno. Sabemos que estamos, bueno, no todos, pero algunos sí están de vacaciones. Les agradecemos por estar aquí, por estar en este horario y pues les invitamos para que nos sigan acompañando los demás eventos que tenemos programados para todos ustedes, mediante los cuales compartimos la publicidad de nuestra página oficial de Jurista Just. Les enviamos un fuerte abrazo, los dejamos descansar, los esperamos en nuestro siguiente evento y que pasen una bonita noche. Un abrazo a todos, un abrazo, maestro Pedro Durán. Bonita